Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amy White Arancel, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Bueno, hoy en el curso de termodinámica vamos a ver el análisis del artículo científico. Y bueno, en el artículo científico que les seleccioné para poder evaluar es la evaluación de alternativas de aprovechamiento energético y bioactivo de la cáscara de plátanos. Y bueno, en este artículo que he encontrado tiene tres autores, que viene a ser Andrés Rojas, Rodríguez Barona y Jairo Montoya. Y esto fue publicado en 2019. Ya, bueno, como contenido vamos a evaluar dos cosas. Primero va a ser evaluar la generación de energía eléctrica a través del plátano y segundo va a ser la obtención de compuestos polifenólicos. De Caldas, el departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales. Esto fue en la Universidad de Manizales, Colombia, que nos dice que va a hallar el motor de la transformación agroindustrial de la región que genera una gran variedad de residuos a través del plátano. Y bueno, entre las empresas generadoras de cáscara de plátanos están Hartrue y la compañía SIA y comestibles Mafre. Dice, el plátano viene a ser la familia herbácea Monocotyledonia, que viene a ser de la familia Musaceae y nativas del sudoeste asiática. En las variedades del plátano tenemos que vienen a ser por su biogenética Musa cavendish y Musa paradisiaca. Estas variedades que son el cachaco, dominio Harton, dominico, guineo, Harton, maqueyo, pelipita, pompo, morado, popocho y trucho. Bueno, en esta variedad se cultiva al menos 107 países con una producción mundial más de 76 millones de toneladas métricas, debido al aumento en la producción de plátanos, que al año 2015, según la DANE, que esto viene a ser el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, alcanzó el 1.310.519 toneladas, lo cual generaron 445.576 toneladas de cáscara. Ya, bueno, el por qué. Nos dice que el tallo del plátano, del 20 al 30% de su biomasa, es el 70 a 80% por utilizarse. Y bueno, en la cáscara de plátanos tenemos el 35 y el 40% del plátano. Y del plátano salen las vitaminas ácido ascórbico, sale la riboflavina, sale la niacinamida, ácido fólico, y en la harina de plátanos que tenemos sale el 5.12% de grasa, el 11.03% de carbohidratos, el 5.89% de proteína y el 7.83% de ceniza. Y bueno, esto también no sale solamente la harina, sale también el snack. Ahora dice, ¿por qué? Los procesos de generación de energía que tenemos, se halla un alto poder calorífico de 16,12 y el medio de cenizas de 9.92% de base seca. Y bueno, esto al ser pirolizados podemos hallar el biosólidos o carbonizados. Y esto tiene un poder calorífico de 22. Bueno, ¿quiénes? Dice, en la obtención y pretratamiento del residuo, el pH promedio es de 6.14. El porcentaje de la acidez viene a ser el 0.21 del 0.40% del ácido málico. Después del pelado del plátano podemos hallar el eritorbato sódico, que viene a ser el 1%, el ácido cítrico, que viene a ser el 0.5%, con fin de evitar pardeamiento enzimático. Se almacenan a menos grados 20 centígrados. El presecado se realizó a 40 grados centígrados. Y bueno, la caracterización físico-química se estableció a través de análisis próximo, análisis elemental, análisis estructural, contenido de fenólicos totales, capacidad antioxidante y análisis termogravimétrico. Ya, ¿en cuántos? Dice, se determina de acuerdo a las siguientes metodologías. Al contenido de carbono fijo se estableció por diferentes. En el análisis próximo y elemental,
Eso es según la norma del ASTM E871 para humedad, el ASTM NRLTP 510 42622 para cenizas y el ASTM E872 para materia volátil. El análisis elemental experimental se llevó a cabo para poder analizar el específico para determinar en el carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y esto todo viene a ser según la norma de ASTM de 5373-08. Y el azufre fue hallado con la norma ADTM de 4239. Y bueno, este análisis se realizó por triplicado. En el análisis estructural nos dice que la composición de los residuos se determinó mediante la cuantificación. Y bueno, en esto es los compuestos extractivos, los compuestos inorgánicos, la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, en los cuales la lignina, la celulosa y la hemicelulosa fueron dos extracciones. La preparación de los residuos se halló con las dos extracciones Oxylet utilizando agua y etanol como solvente. Y esto también según la norma NRIL TP 510 42619. Y bueno, la lignina fue hallada con la norma de NREL TP 510 42618. Y todo esto fue necesario someter los residuos previamente a estos análisis realizaron también por triplicado, en lo cual la norma NRIL TP 510 42620. Bueno, vamos en el contenido de fenólicos totales y capacidad antioxidante. Los componentes fenólicos totales se determinan siguiendo la metodología descrita por Ruales, que esto viene a ser, dice, el aumentar el área superficial del biomaterial en la extracción. Primeramente nos vamos con la maceración, luego nos vamos por agitación en Borges, la centrifugación, materia prima se seca y la maceración, y luego vienen a romper las estructuras celulares, que ya viene esto a aumentar el área de superficial del biomaterial de la extracción. Y bueno, esta capacidad antioxidante se realiza entre 5 y 7 diluciones del extracto metanólico, que viene a utilizar los factores de dilución a un rango de 3 a 300. Y bueno, en este espectrofotómetro a 515 a diferentes tiempos de 1, de 15, de 30 y de 45 minutos. Bueno, esto también se halló hasta que el valor de la absorbancia se estabilizó, y utilizando todos estos factores. Bueno, en el análisis termogravimétrico dice que a partir de los datos, después de la secada de la cáscara de plátanos a 40 grados centígrados, se saca una muestra de 2 a 5 miligramos. Esto se hace un análisis de TGA a 3 velocidades de calentamiento, que viene a ser a 10, a 20 y 30 grados centígrados por minuto, en la atmósfera de nitrógeno. Y bueno, sacando todo este análisis, salen las curvas termogravimétricas y su derivada. Esto todo es según la norma ASTM E2550-11. Y bueno, se determinó que en la atmósfera inerte por medio del termogravimétricos es la cinética de degradación térmica, que viene a ser el triplete cinético, energía de activación, factor de frecuencia, viene a ser la A, y orden de reacción viene a ser la N, método isoconversional de Streck, y la teoría de Abrami-Reutenberg. Y como podemos ver ahí están las fórmulas. Bueno, el procedimiento de la simulación nos dice que para evaluar las potenciales aprovechamientos de la cáscara de plátanos se simulan 3 procesos en los cuales vamos a ver que se evalúan las características económicas y ambientales. En este procedimiento de simulación es una simulación de generación de energía eléctrica.
Como podemos ver en el proceso 1, el diagrama de proceso de generación de energía eléctrica a partir de la cáscara de plátanos. Y el 1 viene a ser el molino, el 2 y 3 vienen a ser los equipos de descomposición del residuo, el 4, 5 y 9 vienen a ser las compresoras, el 6 viene a ser el pirolizador, 7 viene a ser el ciclón de cenizas, el 8 viene a ser el gasificador, el 10 es el reactor de combustión de gases y la 11 viene a ser la turbina. En el segundo tenemos la evaluación de obtención de polifenoles sin aprovechar la biomasa residual, que resulta la extracción de ellos como combustible. Y bueno, este es el proceso número 2, que nos dice que el diagrama de flujo de extracción de compuestos fenólicos con metanol como solvente y recuperación energética. En el número 1 tenemos el molino, en el 2 viene a ser el extractor, en el 3 viene a ser el filtro, 4 y 8 vienen a ser los intercambiadores de calor, 5 y 6 son los evaporadores, 7 mezclador y 9 es el divisor. En esto tenemos la integración energética dentro del mismo proceso. Este es el proceso número 3, que nos dice que es el diagrama de flujo para extracción de compuestos fenólicos con metanol como solvente y recuperación energética. Bueno, la misma figura que pudimos observar anteriormente. En la 1 viene a ser el molino, el 2 viene a ser el extractor, el 3 viene a ser el filtro, el 4, el 8, el 13 y el 16 vienen a ser los intercambiadores de calor. El 5 y el 6 vienen a ser los evaporadores, el 7 es el mezclador, el 9 es el divisor, el 10 y el 11 son los reactores de combustión, el 12 viene a ser el compresor y el 14 viene a ser el ciclón y por último el 15 que viene a llegar a ser la turbina. Y bueno, en los hallazgos se presenta la caracterización físico-química de la cáscara de plátanos. Este es un análisis de descomposición de la cáscara de plátanos y por lo cual se presentan resultados del análisis proximal, análisis elemental, análisis estructural y descomposición de fenoles totales y capacidad antioxidante de la cáscara de plátanos. Como podemos observar, en la primera es las curvas termogravimétricas de la cáscara de plátanos a diferentes velocidades de calentamiento. En el segundo es las velocidades de pérdida de peso de la cáscara de plátanos a diferentes velocidades de calentamiento. En el primer cuadro podemos observar los parámetros característicos de las curvas termogravimétricas de la cáscara de plátanos a diferentes velocidades de calentamiento. Esto viene a ser en temperatura inicial, temperatura pico y temperatura final, hallando con los 10 grados, 20 y 30 grados. Y bueno, en el siguiente tenemos el aprovechamiento energético y bioactivo simulación, que viene a ser el proceso sin integración energética, con integración energética, y esto viene a ser el balance de materia. Análisis económico porcentual y de los procesos extracción de compuestos fenólicos con aprovechamiento energético y generación de eléctrica. En esto vienen a ser los costos de materias primas, costos de utilidades, costos de operación, gastos de depreciación, y bueno, esto sin integración energética, como podemos observar en el primer cuadro, con integración energética, generación de electricidad. En el siguiente podemos ver el análisis ambiental de los procesos, y los procesos que van sin integración, con integración, producción de energía. Y al costado podemos ver los indicadores, un porcentaje de los indicadores. Y bueno, en esta contribución de los indicadores al potencial de impacto ambiental total del proceso de extracción de compuestos fenólicos. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que he podido utilizar para esta evaluación y para poder sacar el análisis de mi artículo científico. Y para terminar todo esto, dice, esto implica que se aumenta la velocidad del calentamiento a un mismo valor de conversión, que se alcanza a una mayor temperatura. Este comportamiento se ha explicado como un cambio en el mecanismo de reacción de descomposición con la velocidad del calentamiento. Y bueno, para terminar, eso sería todo. Muchísimas gracias.